SBU Group presenta su podcast, Mentes Creativas, la red más grande de talentos en América Latina. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Jorge Puflea en este nuevo podcast que tengo de invitado hoy a Francisco Lerín. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Jorge. Es el contador del Fondo de Inversión de SBU Capital, experto en la parte fiscal y financiera en México, y además que es de los grandes creadores de fondos y de formas de inversión para los emprendedores. Y esta vez lo invité porque quería que nos platicara un poquito de lo que viene de reformas fiscales, que es lo primero que vamos a ver, cuáles son los indicadores y panoramas que viene en México. Segundo, pues la famosa comprobación que se está teniendo con INADEM, con Secretaría de Economía, que es algo que nos preocupa a muchos, bueno, les preocupa, yo ya acabé, a varios. Y por último, cuál sería como la recomendación que viera para los emprendedores, porque hoy salió una nota que decía que México, en el CES, había cambiado de ser un país innovador hacia un país solo de adopción de tecnología, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, contador Francisco, y pues empecemos. Ahí, ¿cómo ve el panorama que venimos para 2019, ¿no? Aquí en México, con este cambio de gobierno y todas las acciones que han tomado? Pues digo, había sido una propuesta de campaña el que no hubiera reforma fiscal, el que no se crearan nuevos impuestos y que no se movieran las tarifas, y pues básicamente están cumpliendo con esa parte de no incorporar nuevos tributos y de dejar las tarifas como están. Sin embargo, llama la atención algo importante, y es que en la Ley de Ingresos de 2019 se contempla un ingreso superior al de 2018 en materia de impuestos sobre la renta y en materia de IVA. Entonces, finalmente el impuesto sobre la renta es un tributo que grava las utilidades de las empresas, y si esperamos tener un incremento en la economía de 4 o 5 puntos porcentuales, no se explica cómo se pretende tener más de 16% de incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta. Esto lo que nos lleva a pensar es que se van a incrementar de manera muy férrea las labores de fiscalización por parte del gobierno. Entonces, si las empresas tenían coeficientes de utilidad muy bajos, seguramente van a tener que pensar en incrementarlos y empezar a declarar un poco más, porque de lo contrario se van a hacer sujetos, yo creo, a actos de fiscalización por parte de las autoridades. Uno de los problemas más graves que tiene la recaudación en México es la operación con operaciones simuladas, es decir, lo que digamos que en el ambiente cotidiano se entiende como compraventa de facturas. Sí, yo quisiera rondear un poquito ahí, que qué bueno que lo menciona el contador. Hay como diferentes clasificaciones de la compra de facturas, ¿no? Hay como que son como empresas fantasma, hay otras que tienen como IVA a favor y que están bien, hay otras que son inventadas. ¿Cómo podemos nosotros saber una diferencia, una clasificación, o todos los van a tomar igual, o qué es lo que van a hacer? Yo creo que hay dos vertientes importantes en este tipo de operaciones. La primera es que el contribuyente debe de estar consciente, y normalmente así es, del tipo de operación que está haciendo. Entonces, cuando buscas una operación de este tipo es porque quieres bajar la carga tributaria. La más común, digamos, la más recurrida, es la que tiene que ver con la contratación de personal.
Cuando tú contratas personal para tu compañía, pues tienes que retener el impuesto sobre la renta y debes de darlos de alta en el seguro social. Que el impuesto sobre la renta lo pagas porque lo pagas. El impuesto sobre la renta lo retienes y lo enteras. Que no entra en compensación universal. Ya no entra. Ahorita vamos a hablar de la compensación universal. Pero volviendo al tema de las operaciones simuladas, la primera tiene que ver con bajar la carga tributaria de la nómina. Entonces, si tú tienes una persona que gana 10,000 pesos, vas a terminar pagando cerca de 3,000 pesos mensuales de seguro social, y seguramente eso va a incrementar tus costos considerablemente. Entonces, lo que hacen este tipo de compañías es que contratas al personal con 2,000 o 2,500 pesos para efectos oficiales, llamémosle así, y lo demás se paga a través de esquemas un poco de simulación que han venido migrando de sindicatos a sociedades cooperativas, a sociedades civiles particulares, y actualmente está muy en boga un tema de pensión, de pensiones universales, una cosa así. Me han ofrecido hasta tarjetas, ¿no? Tarjetas que ahí te depositan y tú puedes ir gastando y demás. Sí. Entonces, esta es una de la manera en la que se recurre a este tipo de operaciones. Y la otra es muy lisa y llana, cuando las empresas tienen utilidades, los socios las quieren retirar y evitan el pago del impuesto a través de una operación simulada, en donde obtienen un supuesto servicio o una supuesta compra, y por eso se llaman operaciones simuladas, porque no son operaciones que realmente sucedieron, y el socio recibe esos recursos de regreso, se los tiene que llevar a su cuenta personal, y regresan a la cuenta personal muchas veces a través de un tema de asimilados a salarios. Entonces, lo que hacían este tipo de compañías era generar supuestos saldos a favor de IVA, y a la hora de pagar el impuesto que le retenían a la persona que sacaba las utilidades, en lugar de pagarlo con dinero, compensaban esos supuestos saldos a favor de IVA que tenían. Entonces, digamos que la única reforma, el único cambio que contempla la ley de ingresos en materia de impuestos es precisamente una reforma al Código Fiscal de la Federación, en donde limitan la compensación de saldos a favor. ¿Qué es lo que sucedía hasta 2018? Hablemos de una empresa que vende alimentos. Si soy una empresa que vende alimentos, seguramente tenía yo saldos a favor en materia de impuesto al valor agregado. O si era una empresa altamente exportadora, pues también tenía yo un saldo a favor en materia de impuesto al valor agregado, porque todas mis operaciones estaban grabadas a tasa cero. Entonces, ese saldo a favor que yo tenía lo podía compensar contra impuestos sobre la renta a cargo de la propia empresa, o contra impuestos sobre la renta retenido a terceros. O sea, también se podía el retenido, el de, por ejemplo, de salarios, o el de fletes, o el de doctor, o así. Exactamente, se podía contra impuestos sobre la renta propio o retenido, se podía contra IVA, bueno, pues a través de un acreditamiento. Contra lo que no se podía compensar era contra retenciones de IVA. Entonces, a partir de 2019 eso ya no va a ser posible, ya la compensación ya no va a ser universal, ya la compensación va a ser de manera particular, es decir, tengo saldos a favor de IVA, lo único que puedo hacer con ese saldo a favor de IVA es acreditarlo contra un impuesto que me resulte a cargo en los meses posteriores. Y si tengo saldo a favor en impuestos sobre la renta, ya no lo puedo compensar contra el impuesto sobre la renta retenido, solamente lo puedo compensar contra impuestos sobre la renta propio, es decir, contra el impuesto sobre la renta que yo genere en los siguientes ejercicios, o contra pagos provisionales. Entonces, ese impuesto sobre la renta retenido ya es a fuerza, ya no lo quita nadie. No, ya no lo quita nadie. Inclusive la ley de ingresos se publicó en diciembre, en los últimos días de diciembre del año pasado, y hace apenas algunos días publican a través del portal del SAT, todavía no ha sido publicada, pero la sexta modificación a la resolución miscelánea de 2018 se publica en el portal del SAT con anticipación a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se establece
en esta disposición que los saldos a favor que se tenían en 2018 sí se van a poder compensar de manera universal, pero solamente contra impuestos propios. Es decir, si tengo saldo a favor de IVA que yo había generado hasta 2018, lo voy a poder compensar contra impuestos sobre la renta que genere, pero que sea a cargo de la misma compañía o a cargo de la misma persona. ¿Pero solo 2018 o también 2019? Solo 2018. Ya. O sea, el saldo a favor que yo tengo de 2018 lo voy a poder compensar contra impuestos sobre la renta de 2018 o de 2019 inclusive, siempre y cuando sea impuesto sobre la renta propio del contribuyente, no del retenido. Ok. No, pues ahí está un pequeño incremento, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que piensan empezar a recaudar más las autoridades, y yo pienso que también mediante muchos actos de fiscalización que seguramente pronto vamos a empezar a ver y a sacarle beneficio a todo el antecedente que ya tenemos de reportar la contabilidad electrónica y de estar extremadamente fiscalizados a través de comprobantes fiscales digitales, ¿no? Yo lo veo por una parte positivo, porque por ejemplo uno como fondo de inversión siempre piensa, o no siempre piensa, se da cuenta a veces que en el argot que se dice te ordeñan la empresa, ¿no? O sea, vas viendo que va creciendo, que va teniendo sus buenas ventas y de repente dices, ups, ¿dónde está la utilidad o qué? Y te das cuenta que ves unos gastos medio raros o así, y obvio es la parte de ordeñar la empresa. También otro caso que tuvimos, estábamos haciendo una aceleración para una empresa de carnes, y el muchacho que pusimos de director, de repente vimos que puso 2-3 facturas, eran como 600,000 pesos, y se los llevó así. Pues como él autorizó el pago, pues no tenemos ni manera de agarrarlo, ¿no? Eso es una parte positiva, ¿no? en ese momento. Y creo que debe haber otras estrategias fiscales como para tener una buena salud fiscal y financiera. Digo, la verdad de las cosas es que uno de los factores importantes, yo creo, de tener como socio a un fondo de inversión de capital privado es que las empresas tienden a institucionalizarse, y debería de haber una tendencia hacia el pago de impuestos. Quizás es algo que también le hace falta entender a los emprendedores, en el sentido que cuando tienen como socio a un fondo de capital privado que recibió recursos por parte del INADEM o por parte del FOSIR o por parte de algún otro fideicomiso público, deberían de estar conscientes que tienen como socio precisamente a Lolita dentro de su compañía. Sí, pero él les invirtió realmente. Él les invirtió. Entonces, digo, no se ha dado el caso, pero sí existen algunas opiniones en el sentido de que inclusive la función pública estaría facultada para auditar estas compañías que tienen inversión de fondos de capital privado que recibieron recursos públicos, porque tienen recursos públicos dentro de su compañía. Técnicamente sí. Técnicamente sí podrían recibir una auditoría por parte de la función pública. Entonces, pues la verdad es que yo no lo veo muy lejano, y bueno, pues sí habría que pensárselo 2 veces antes de buscar una estrategia fiscal extremadamente agresiva, sobre todo cuando tienes de socio al propio SAT a través de un fideicomiso capital privado, ¿no? Claro. Bueno, y en esa parte hablemos un poquito de las cosas positivas que trae esta reforma, ¿no? Algunos estímulos fiscales que hay, o la retención de intereses. Sí, bueno, existen, ya no a través de la ley de ingresos de la Federación. Pareciera ser que no hay buenas noticias. La tasa de retención de impuesto sobre la renta para intereses del sistema financiero se incrementó en más del 150%, de pasar de 0.46 se fue a 1.20 y tantos por ciento, lo cual no es una buena noticia para los ahorradores. Que van a estar recibiendo menos de por sí, son bastante magros los bajo el interés le subes la retención. Y le suben a la retención. Tiene que haber alternativas de inversión. Sí, pudiera ser, pero a través de algunos otros instrumentos. En materia de impuesto especial sobre producción y servicios también se limita el estímulo fiscal que existía para la gente que consume gasolinas, sobre todo.
y que lo utiliza en sus procesos productivos, y solamente se va a poder compensar ese IEPS contra impuestos sobre la renta propio, y además del ejercicio, y además hasta la declaración anual. O sea, hasta el final. Primero final. Te pago y luego hacemos cuentas. Y luego ¿no? hacemos cuentas a ver si tuviste utilidades. Y eso pasó mucho también cuando quitaron lo del diésel, ¿no? Cuando empezó lo del diésel sobre lo que era el tractores para la parte de agricultura, fue bastante agresivo. Sí. Entonces igual, no incrementaron impuestos, pero están limitando considerablemente los pocos estímulos que había. Y después de haber publicado la Ley de Ingresos de la Federación, vienen 2 decretos. El primer decreto tiene que ver con la zona fronteriza. Okay, ¿qué son los estímulos a la frontera, no? ¿Qué son los estímulos a la frontera? ¿Nos conviene ir a poner una empresa allá a la frontera? ¿Conviene ir a poner una empresa a la frontera? Sí, sin embargo, va a estar muy complicado que les den la autorización. Básicamente es, yo creo, fomentar a las empresas que ya están ahí, porque hay que demostrar que se tiene antigüedad al menos de 18 meses. O sea, tienes que tener una empresa a menos de 18 meses. Al menos con 18 meses ya trabajando dentro de la empresa, dentro de la frontera, definen todo lo que es la frontera, y pues básicamente pues es toda la parte que colinda con Estados Unidos. Y no aplica ni para comercio digital ni para outsourcing. No aplica para 3 cosas: para Ajá. comercio digital, para outsourcing y para intangibles. O sea, si tengo una marca y la voy a vender, y entonces voy y creo una empresa en la Consultoría frontera. tampoco aplica. Consultoría sí tendría que ser, pero a través de una empresa. Si soy persona física que cobro por honorarios, no voy a poder entrar al estímulo. Es un estímulo precisamente a las actividades empresariales, y consiste en una reducción de una tercera parte del impuesto sobre la renta. O sea, en lugar de tributar al 30%, voy a tributar al 20%, y en el IVA una tasa general del 8%. Fíjate, una vez estábamos con Campeche, creo que era el estado que nos había invitado, y ellos tenían como una zona franca o una zona de comercio libre, donde también tenían como estímulos, y nos invitaban a participar ahí, ¿no? También para tener la empresa y toda la parte de técnicas de innovación y demás, que creo que funcionaba igual, ¿no? En zonas francas también están haciendo algo de estímulos, pero tampoco entra comercio electrónico. Pero no, tampoco entra comercio digital, no entra no. en ninguno de estos casos. Inclusive, si motivado por estas ventajas fiscales, quisieras ir a poner tu empresa a la zona fronteriza, hay que demostrar con papeles, inclusive con fotografías, que efectivamente tienes un local, que lo estás rentando, que tienes un contrato de luz, que compraste activos fijos nuevos, y definen como activos fijos nuevos aquellos que se utilizan por primera vez en México. Es decir, o sea, sí lo podrías comprar usado siempre y cuando lo compres en Estados Unidos. O sea, compras las computadoras usadas en Estados Unidos y las importas, y esas sí podrían funcionar. Si son bienes usados, hay que cumplir una serie de requisitos que son bastante engorrosos, inclusive, insisto, tomar fotografías y subir esas fotografías al portal. La solicitud hay que presentarla más tardar el 31 de marzo, y es casi, o sea, de la manera en la que está redactado tanto el decreto como las reglas generales, que ya también fueron publicadas, pareciera ser que es algo muy parecido a una facultad discrecional de la autoridad, el otorgarte o no otorgarte el beneficio, el permiso. Inclusive, si no te contestan en 30 días, se considera que es una negativa ficta y que no te concedieron la autorización. O sea, puede ser que tú tengas una ferretería y no te hayan dado el beneficio, y al vecino de al lado sí se lo hayan dado, y pues bueno, uno tendrá que estar trasladando el IVA al 16% y el otro tendrá que estar trasladando al 8%. Cada 6 meses vas a tener que someterte a un proceso de revisión de que te estás portando bien, de que no estás haciendo cosas raras, que todas tus operaciones... Hasta el beneficio puede ser contradictorio, ¿no? Porque te van a fiscalizar mucho más. Exactamente, sí, vas a estar sujeto a un proceso de fiscalización mucho más constante y mucho más agresivo, y además las autoridades están facultadas para cancelarte el permiso en cualquier momento. Entonces, tomando estos en cuenta, esas consideraciones, ¿cuándo sería o qué sería bueno o cuándo me convendría tenerlo o hacerlo? O
sea, yo tengo una empresa y Si ya entonces... estás, o sea, si lo quieres ver como ¿Una maquiladora o qué me convendría hacerlo? Yo creo que tiene que ver más con actividades productivas. Sí pudiera ser la maquiladora, pero más alguien que ya tiene una actividad productiva dentro, o sea, un taller, una fábrica, alguna cuestión así, o inclusive venta de productos, o comercialización de productos, pero que ya estés allá, ¿no? Realmente, y un poco que cambies el chip en el sentido de decir, bueno, voy a tener un beneficio de 2/3 partes de impuesto de la renta, pues me voy a portar bien, ¿no? Ya, porque ya no, de todas maneras... Ya no puedo comprar facturas, Ya ¿no? no puedo comprar facturas y ya no puedo estar buscando beneficios indebidos, ¿no? Claro. Y por último, estabas viendo algo de estímulos a la Bursatilización. Ajá. Sí, de hecho, este decreto fue publicado la semana pasada y lo que busca es fomentar la inversión extranjera. Yo creo que no es fortuito que el dólar haya tenido un comportamiento positivo en los últimos días. Hemos tenido el tipo de cambio más bajo desde 2008, desde octubre de 2008. Del año pasado, perdón. Pero sí hemos tenido tipo de cambio bastante favorable y entre otras cosas ha sido por cuestiones como esta, decisiones como esta. ¿En qué consiste el estímulo a la bursatilización? El primero tiene que ver con la retención de impuestos sobre la renta para residentes en el extranjero. Es decir, las empresas mexicanas que cotizan en las dos bolsas, hay que recordar que ya tenemos dos bolsas de valores, tenemos la tradicional, la Bolsa Mexicana de Valores, y la nueva bolsa de La Viva. La Viva que empezó a operar el año pasado. Entonces, las empresas mexicanas pueden fondearse a través de estas bolsas mediante dos esquemas. Uno es emitiendo acciones y otro es emitiendo deuda. Cuando emiten deuda, si los que compran la deuda son residentes en el extranjero, había que retenerles impuestos sobre la renta por los intereses que reciben de esa deuda. El 1.4 que se estaba mencionando, ¿no? No, era un poquito más porque eran residentes en el extranjero. Entonces, la buena noticia es que si eres residente en el extranjero y tienes interés en invertir en deuda de empresas emitida por empresas mexicanas, la retención del impuesto a la renta va a ser cero. Es una medida temporal, dura un par de años, pero es una buena noticia. Estímulo para atraer inversionistas extranjeros. Exactamente, para atraer inversionistas extranjeros. Pero únicamente para las dos bolsas. Para mercados bursátiles reconocidos, exactamente. Y la otra, no, y puede ser también, o sea, siempre y cuando las emisoras sean mexicanas. O sea, si hay una emisora mexicana que emite deuda en algún mercado reconocido, por ejemplo, la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York o algún mercado reconocido, no tendría que hacer la retención del impuesto sobre la renta también. O sea, puede ser a través de las dos mexicanas o puede ser, finalmente siguen siendo empresas mexicanas, pero que emiten deuda en mercados reconocidos de otras partes del mundo, tampoco aplicaría la retención para los inversionistas extranjeros. Y el segundo punto que de este decreto tiene que ver con las ofertas iniciales de la bolsa. Cuando una compañía mexicana hace su inversión pública inicial, los accionistas que, digamos, originales, los que ya existían, tenían que pagar el 35% de utilidades Sobre sus acciones. sobre sus acciones. Por haber sacado el IPO. Por haber hecho el IPO, tenían que pagar el 35%. A partir de este año ya no tendrán que pagar nada. Va a ser exento de impuesto sobre la renta. Está bueno, o sea, si ya tienes una empresa que dices, ahora sí me conviene, a lo mejor no voy a la bolsa bursátil normal, pero voy a un Viva, que creo que hubo una emisión, ¿no? Buena de un fondo. Ajá. Y dicen, bueno, esos que traían ahí, pues ya no tiene que crecer, ¿no? Y esto es un estímulo para fomentar el mercado de acciones de México, ¿no? Entonces creo que son dos buenas señales,
Son dos buenas cosas y no salieron en la ley de ingresos de la Federación, fueron decretos que fueron publicando. Lo que sí es que hay que estar muy, muy al pendiente porque no publicaron ni siquiera una nueva resolución miscelánea. Normalmente entre el Día de los Inocentes y el día 28 de diciembre recibíamos la nueva versión de la resolución miscelánea. Este año no hubo, pero siguen haciendo reformas, inclusive las están haciendo a través de la página del SAT. Hay que estar muy al pendientes de todo esto porque han estado sacando como de poquito en poquito las reformas. Los que se llevaron a casi la mitad del SAT, Hay poca gente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente. Digo, me recuerda mucho la época de Miguel de la Madrid cuando legislaban a través de periódicos, ¿no? Inclusive, o sea, todavía no teníamos en esa época, digo, normalmente la comunidad emprendedora es muy joven, pero cuando les digo en 1986, dicen, pues yo todavía no nacía, ¿no? En esa época teníamos que estar al pendiente del Universal y de los periódicos de mayor circulación porque sacaban beneficios fiscales a través de la prensa. Entonces, este tema, por ejemplo, de compensar el IVA contra impuesto sobre la renta, el IVA que se traía de 2018, todavía no lo publican en el Diario Oficial de la Federación, está en el portal del SAT. En el portal del SAT. ¿Pero hasta cuándo es oficial? ¿Siendo publicado en el portal del SAT o hasta que salga en el Diario Oficial de la Federación? Yo pienso que hasta que salga publicado en el Diario Oficial de la Federación, aunque hay especialistas que dicen que con que esté en la página del SAT ya se puede... Sí, eso es raro, porque luego, por ejemplo, tenías una consulta del SAT, te metías al portal, escribías tu consulta del chat y todo eso, y ya si el resolutor te daba una opinión a favor tuya y aplicabas ese criterio, y luego te hacían una auditoría, decían que eso era válido, ¿no? Y otros decían que no. No es vinculante, de hecho sí te lo aclaran cuando haces una consulta, eso hay que tener mucho cuidado. Cuando haces una consulta a través del SAT, no es vinculante. Entonces, si de eso depende una cantidad importante de dinero, mi sugerencia es que se vayan a una consulta formal ante el SAT, ¿no? Que normalmente terminan contestándote que apliques la ley, ¿no? Entonces, es nada. No obtienes grandes beneficios. Muy bien, contador. Y por último, pues vamos al tema escabroso, que es con la cerrada del INADEM y la integración del INADEM dentro de Secretaría de Economía. Nosotros vimos que le van a dar un año más al INADEM para cerrar los proyectos y auditoría, ¿no? ¿Qué tanto viene tan fuerte esa auditoría o piensa que viene de esa auditoría y qué tanto se van a meter, ¿no? O sea, si ya están viendo que si de este lado están las partes de las facturas inventadas, apócrifas, no, porque acabo de descubrir que el término apócrifo no es que sea falso, es que es oculto a la vista. Entonces, el término apócrifo lo hemos venido usando de malamente, es oculto, ¿no? O sea, literal, falso es falso, dicen, ¿no? Entonces, es tomando facturas así dentro de algunos proyectos, ¿qué deberían de revisar o qué deben de tener los emprendedores, que son varios y los que nos escuchan, para estar preparados para que se espanten, que no se espanten, que se vayan a las Islas Caimán o qué hacen, ¿no? Porque al final del día, pues ellos ya están trabajando, ya tienen el hecho, pero pues no sabemos cómo venga la autoridad en ese aspecto. Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es el tipo de estímulo que recibiste. Si recibiste un estímulo al 100%, para compra de equipo de cómputo o para gastos o lo que hayas recibido y la subvención o el apoyo que recibiste fue del 100%, pues hay que tener mucho cuidado porque no quieres obtener un beneficio fiscal de eso. O sea, recibiste un ingreso que no estaba, además que no estaba regulado, lo regularon después de mucho batallar al final del sexenio y aclararon que era un ingreso no acumulable. Entonces el ingreso que te dio el INADEM no va a causar impuestos, es un ingreso no acumulable, punto número 1. Pero en la medida en la que no es acumulable, tampoco puedes tener un gasto deducible.
Ok, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú recibiste 100 para que te compraras una computadora de 100, entonces fiscalmente no tienes ningún efecto, no tienes un ingreso acumulable, pero tampoco quieras deducir ni mucho menos acreditarte el IVA de esa computadora. Sí lo puedes meter como un activo para tu empresa. Ni siquiera. ¿No? No, ni siquiera. Oh. Ni siquiera porque tienes un ingreso. Cuando tienes un digo, voy a hablar muy como contador, pero Dale. espero no confundirlos. Cuando tienes un ingreso, tienes el dinero que entra a bancos y por otro lado tienes que reconocer una ayuda que te dieron. Ajá. Eso técnicamente lo puedes meter dentro de otros productos o otros ingresos, etcétera, con una etiqueta que son otros ingresos que no causan impuestos. Pero, por ejemplo, yo he visto muchas veces los startups, los emprendedores que nos llegan y ya dicen, ya valgo 3 millones, ya valgo 4 millones porque el INADEM o el CONACYT o Secretaría de Desarrollo o alguien ya me aportó una cantidad y por eso a lo mejor hay que tener en cuenta estas reglas, ¿no? No las puedes meter como un activo dentro de tu contabilidad, no las puedes compensar, no puedes compensarte el IVA. No te pueden generar saldos a favor de IVA, no te pueden dar una deducción fiscal, o sea, fiscalmente, ni el ingreso ni el gasto que hayas hecho tienen efectos fiscales. Entonces, ¿cómo lo tomaríamos? O sea, simplemente es un subsidio. Exacto, como un subsidio. De hecho, técnicamente hay dos maneras de reconocerlo. Si el apoyo que te dieron fue para un activo fijo, puede ser que en tu contabilidad, para efectos meramente contables, sí reconozcas el activo fijo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Reconoces el activo fijo y ese activo fijo va a estar sujeto a depreciación. Entonces, si es maquinaria y la vas a depreciar en un lapso de 10 años, una décima parte la reconoces como gasto para efectos contables y en contrapartida no reconoces como ingreso la totalidad del apoyo que recibiste, sino que en el año en que deprecias un 10%, también reconoces como ayuda el otro 10% del INADEM, de tal manera que el efecto en tu estado de resultados va a ser cero. Porque vas a tener depreciación y vas a tener ayuda. Entonces realmente tienes cero efecto cero, contable, efecto cero, efecto fiscal cero, aun cuando lo hubieras reconocido como activo fijo. Y el recurrente, o sea, a veces el INADEM te apoyaba al 60, al 70, el CONACYT igual. Con un concurrente. Entonces, ahí sí la norma lo que nos establece es que si el activo costó 100, de los cuales a ti te dieron 60 y 40 lo tuviste que poner tú, solamente puedes reconocer como activo los 40. Y la parte proporcional, esos 40 sí los vas a poder hacer deducibles porque es tu dinero, es dinero de los socios, y el IVA que corresponde a esos 40 también los vas a poder acreditar, pero nada más el IVA de los 40. De los 60 que te dieron la ayuda, de eso sigue sin tener efectos fiscales. Inclusive cuando los emprendedores se acercaban a nosotros, nuestra sugerencia era que pidieran 2 facturas, que el activo se los facturaran en dos tranches, uno por la parte que recibieron del INADEM y otro por la parte que ellos iban a comprar, de tal manera que no tuviéramos un conflicto en CFDIs. Un ejemplo, más bien lo vivimos, ¿no? Es unos emprendedores que pusieron una parte de equipo de cómputo, equipo de especializado, que era lo que se dedicaba al desarrollo y a la animación y eso, y pues no les fue bien, ¿no? Todavía no, como decir, todavía no acaban de cerrar los proyectos, hay muchos proyectos que traen 2015, 2016, 2017, que pensamos que este año, como ahora sí ya viene la Secretaría de Economía y quieren en menos de un año cerrarlo, los van a cerrar porque los van a cerrar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si uno de ellos ya dijo, pues es que las computadoras ya las vendimos, ¿no? Les causa algún impuesto, es un ingreso, ¿cómo se trata ahí eso? Híjoles, habría que ver las convocatorias derivado de las cuales recibieron los apoyos. Y normalmente cuando eran apoyos ya de dinero arriba de 200, 300 mil pesos, habría que ver qué tipo de convocatoria era, cuáles eran las reglas de esa convocatoria, y normalmente se firmaba un contrato. Entonces es probable que si el contrato establecía que no podías enajenar los activos que te habían dado durante cierto periodo, pues ahí sí... Ahí se truena, va, y regreso el... Es probable que les tengan que pedir que regresen el dinero, ¿no? Es como cuando, inclusive, digo, hay
había programas, inclusive a mí me tocó revisar un caso de programas de inversión que no se cumplieron al 100% y que se tenía el dinero en bancos, inclusive obligaron no a devolver, porque el dinero se gastó con un poquito de retraso, de acuerdo al programa, pero sí le obligaron al emprendedor a que calculara intereses del tiempo que estuvo ocioso el dinero y a que devolviera una cantidad equivalente a los intereses que se debieron haber generado en las cuentas bancarias por haber hecho la inversión de manera tardía. Por no cumplir los programas. Por no cumplir los programas, exactamente. Entonces, digo, si eso pasaba por no cumplir los programas, pues yo no me quiero imaginar qué va a pasar si no te gastaste el dinero en lo que te lo tenías que comprar, ¿no? Sí, y más que se van a ir sobre facturas apócrifas y eso también, ¿no? También Sí. yo creo que quieren recuperar algo. No, y sobre todo, en alguna ocasión nos tocó también ver un caso de alguien que hizo deducible la maquinaria y acreditó el IVA y lo compensó y era... Se sirvió con la cuchara grande. Efectivamente, o sea, el 100% de la inversión la hizo deducible, el 100% de IVA lo hizo acreditable y no solo eso, algunas facturas eran como de dudosa procedencia, entonces Llamémosles de chocolate. se conjugaron muchos factores para este emprendedor. La verdad es que yo creo que quisiera pensar que son los menos de los casos, no tengo elementos ni factores de prueba para decir que son más o que son menos, pero pues si no lo ocuparon el dinero para lo que era, pues tendrán que responder por sus actos, ¿no? Claro. Bueno, pues muy bien, contador. Así que díganos dónde nos puede localizar. De todas maneras, aquí abajo les vamos a poner sus redes sociales, su contacto, para cualquier duda, pregunta que vayan teniendo, denos sus... No van a dar el WhatsApp, porque si no le van a llover como los youtubers, pero pues sí, la página de internet, el correo, Sí. el Face y eso. Gracias, mi nombre es Francisco Lerín, nos pueden encontrar en www.chavezlerin.com.mx y la página de Facebook también es de Chávez Lerín Consultoría. Ahí cualquier duda, consulta que tengan, algún problema fiscal ahí, o también que tengan con su comprobación con INADEM, con Secretaría